En la tarde dorada de un octubre de 1881, el puerto de Barcelona se convertía en un escenario de espectáculo silencioso. El sol, ya inclinado hacia el horizonte, pintaba las fachadas de los almacenes y los palacios comerciales con un resplandor ámbar, mientras las gaviotas trazaban círculos perezosos sobre el agua salpicada de reflejos. Atracado junto al muelle principal, un yate majestuoso, de maderas nobles y bronces relucientes, se mecía con una cadencia casi ceremoniosa. En su cubierta, con porte erguido y traje impecablemente cortado en paño inglés, Antonio López y López, marqués de Comillas, observaba el ir y venir de los cargadores, como un general vigilando el movimiento de sus tropas. No era un simple empresario. Era el hombre que había transformado una juventud humilde en Cantabria en una de las fortunas más imponentes del reino. Su mirada, fija en el horizonte marítimo, parecía abarcar tanto las rutas atlánticas que lo habían hecho rico, como las intrigas cortesanas que lo habían elevado a la nobleza. Las olas que golpeaban suavemente el casco del yate no eran, para él, un mero murmullo del mar. Eran el eco de décadas de viajes, mercancías y alianzas selladas con la discreción de un apretón de manos o el brillo de un sello real. La Barcelona, de finales del siglo XIX, era un hervidero de actividad industrial y comercial. Las chimeneas de las fábricas escupían columnas de humo que se mezclaban con la brisa marina, y las calles rebosaban de tranvías, comerciantes y aristócratas que compartían un mismo escenario urbano, aunque vivían mundos muy distintos. En ese contexto, López y López no solo navegaba entre ambos mundos, sino que los unía a su favor. La élite industrial veía en él a un líder visionario, y la monarquía borbónica a un aliado indispensable para sostener la economía del reino en tiempos inciertos. Su ascenso había sido meteórico, pero no casual. Desde joven, había comprendido que el Atlántico no solo separaba continentes, sino que también unía oportunidades. Cuba, con su azúcar y su tabaco, la península, con su necesidad de materias primas y su hambre de expansión. Con un instinto afinado para detectar rutas rentables, invirtió en compañías navieras, ampliando una flota que pronto se convirtió en columna vertebral del comercio hispanoamericano. Los muelles de Cádiz, Santander y Barcelona vieron desembarcar sus buques cargados de algodón, café y especias, mientras en las cámaras privadas del Palacio Real se discutían concesiones y contratos en los que su nombre era garantía de solvencia. Pero aquel brillo no estaba exento de sombras. Sus rivales lo acusaban de prácticas monopólicas, de obtener favores gracias a su proximidad con ministros y secretarios de palacio, de beneficiarse de guerras y crisis que arruinaban a otros. Y, aunque las pruebas se diluían en la maraña de favores y deudas mutuas que caracterizaba la política de la época, las habladurías persistían, alimentando un aura de misterio y suspicacia. Aquel día de octubre, el marqués de Comillas no solo celebraba un aniversario familiar o una nueva adquisición empresarial. Había regresado de Madrid con un encargo especial de la corona. Un gesto de confianza que lo situaba, una vez más, en el corazón mismo del poder. El puerto, con sus olores de sal y alquitrán, era testigo de un momento de gloria que pocos hombres podían imaginar. Un comerciante hecho noble, un forastero convertido en consejero de reyes. Sin embargo, mientras los últimos rayos del sol se desvanecían tras Montjuic, y las campanas de la ciudad comenzaban a marcar la hora vespertina, quedaba flotando una pregunta que nadie en el muelle se atrevía a formular.
¿Hasta qué punto se podía mantener intacta una fortuna construida entre dos mundos tan volátiles como el océano y la corte? Para entender la magnitud del marquesado de Comillas, es necesario retroceder varias décadas hacia una España de mediados del siglo XIX que aún buscaba su lugar en el tablero geopolítico, sacudida por guerras carlistas, cambios de monarca y la incesante pugna entre tradición y modernidad. En ese escenario, el origen del linaje no se hallaba en grandes casas aristocráticas ni en viejos señoríos medievales, sino en un rincón agreste y húmedo de la costa cantábrica, la villa marinera de Comillas, en la actual Cantabria. Allí, el 12 de abril de 1817, nació Antonio López y López, hijo de modestos labradores. Su infancia transcurrió entre prados verdes, azotados por el viento del norte y el rumor constante del Cantábrico. El puerto pesquero era pequeño, pero suficiente para que el joven Antonio se familiarizara con las mareas, el ritmo de los barcos y la dureza del comercio marítimo. Desde niño, escuchaba las historias de marineros que habían cruzado el Atlántico y regresaban con bolsillos llenos de monedas extranjeras y cabezas repletas de relatos exóticos. La España de la época vivía aún de las rentas de su imperio ultramarino, pero los signos de decadencia eran evidentes. Guerras de independencia en América, pérdida de colonias y una economía que, aunque contaba con privilegios comerciales, sufría por falta de modernización industrial. Cantabria, sin embargo, mantenía un modesto pero constante intercambio con las rutas atlánticas. Y algunos jóvenes emprendedores encontraban en las Américas una promesa de prosperidad que la península no podía ofrecer. Con apenas 14 años, Antonio tomó una decisión que marcaría su vida: embarcarse rumbo a Cuba. El viaje no solo suponía dejar atrás a su familia, sino adentrarse en un mundo radicalmente distinto, donde la plantación azucarera y el comercio marítimo dictaban las reglas del juego. La travesía era larga y peligrosa, amenazada por tormentas, enfermedades y la piratería que aún persistía en algunos puntos del Caribe. Sin embargo, el joven López llegó a La Habana, decidido a forjar su destino. En Cuba, comenzó trabajando como dependiente en una pequeña casa de comercio. La isla, en aquel momento, era el corazón económico del Imperio Español en América, generando enormes beneficios gracias al azúcar, el café y el tabaco. Antonio aprendió rápidamente el valor de las conexiones. Estableció relaciones con comerciantes locales, capitanes de barco y funcionarios coloniales. Pronto demostró un talento natural para identificar oportunidades y minimizar riesgos, habilidades que le permitirían, años después, construir un imperio mercantil. A mediados de la década de 1840, fundó su propia empresa de transporte marítimo, que inicialmente operaba entre Cuba y la península. La ruta era estratégica. Desde América llegaban materias primas y productos coloniales, y desde España partían manufacturas, vinos y tejidos. Con el tiempo, amplió sus operaciones hacia otras islas del Caribe y el Golfo de México, consolidando una red que aseguraba beneficios constantes. En 1848, contrajo matrimonio con Luisa Bru Lassus, hija de una influyente familia catalana establecida en Cuba. Esta unión no solo reforzó su posición social, sino que le proporcionó acceso a capital y a un círculo de contactos en la península. El matrimonio sería clave para su posterior traslado a Barcelona, ciudad que en pleno auge industrial ofrecía el marco perfecto para expandir sus negocios. En 1855, Antonio López regresó a España y estableció la sede de su compañía en Barcelona,
aprovechando la creciente importancia de la ciudad como centro comercial e industrial. Fue en este periodo cuando se consolidaron las bases de lo que, décadas después, se conocería como el Marquesado de Comillas. Su empresa, la Compañía Transatlántica Española, se convirtió en un pilar del transporte marítimo entre Europa y América, recibiendo contratos gubernamentales para el transporte de correos, tropas y mercancías estratégicas. El ascenso social de Antonio fue tan rápido como su expansión empresarial. Su labor en el comercio y su apoyo logístico a la monarquía durante la restauración borbónica le valieron, en 1878, el título de Marqués de Comillas, concedido por el rey Alfonso XII. Este reconocimiento sellaba no solo su éxito económico, sino también su integración en las más altas esferas del poder político y social del país. Sin embargo, las raíces de su fortuna, tan firmemente plantadas en las rutas transatlánticas y en las alianzas estratégicas, llevaban en su interior las semillas de futuros conflictos. El vínculo con Cuba, beneficioso durante décadas, comenzaría a tensarse a medida que el clima político en la isla se tornaba inestable y los vientos de independencia soplaban con más fuerza. Así, desde un pequeño puerto en Cantabria hasta los salones del Palacio Real en Madrid, el camino recorrido por Antonio López y López fue el de un hombre que entendió, antes que nadie, que el verdadero poder no se heredaba, sino que se construía, viaje tras viaje, contrato tras contrato. Pero ese mismo camino, empedrado de oportunidades y favores, también guardaba en sus márgenes sombras que más tarde emergerían. ¿Podría un imperio nacido en la intersección de dos mundos sobrevivir a los cambios políticos y económicos que estaban por llegar? La llegada de Antonio López y López a Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX coincidió con un momento decisivo en la historia de la ciudad. La euforia industrial, el crecimiento urbanístico y el auge del comercio internacional. En las calles recién ensanchadas de l'Eixample, entre fachadas modernistas en construcción y chimeneas humeantes que marcaban el pulso económico, el Marqués de Comillas encontró el terreno fértil para desplegar todo su potencial como empresario y estratega. La Compañía Transatlántica Española, oficialmente fundada en 1881 pero consolidada como proyecto años antes, se convirtió en el motor principal de su fortuna. Con una flota moderna para la época, equipada con buques de vapor capaces de cruzar el Atlántico con regularidad y rapidez, la compañía aseguraba la conexión vital entre España y sus territorios de ultramar, principalmente Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Los contratos con el gobierno español incluían no solo el transporte de mercancías y correo, sino también la movilización de tropas, un servicio que otorgaba a López y López una influencia directa en la política colonial. En paralelo, diversificó sus inversiones. Compró participaciones en bancos, empresas de seguros, compañías ferroviarias y explotaciones mineras. Su alianza con la monarquía borbónica, especialmente bajo el reinado de Alfonso XII, le garantizaba concesiones y licitaciones clave. La Restauración, con su aparente estabilidad política, ofrecía un marco ideal para los negocios que requerían respaldo institucional, y el marqués supo aprovecharlo con una habilidad casi instintiva. El prestigio social acompañó al éxito económico. En 1878, el rey le concedió oficialmente el título de Marqués de Comillas, un honor que sellaba su ingreso en la nobleza y que lo situaba al mismo nivel que familias de linaje antiguo. A partir de entonces, su vida y la de su familia se desarrollaron entre Barcelona, Madrid y Comillas, donde mandó construir residencias y encargó proyectos que todavía hoy marcan el paisaje. En Comillas,
Impulsó la construcción del Palacio de Sobrellano, una obra monumental de estilo neogótico diseñada por Joan Martorell y decorada por artistas de renombre como Lluís Domènech y Montaner. El palacio no solo funcionaba como residencia veraniega, sino también como escaparate de su estatus y centro de reuniones políticas y sociales. Justo al lado, promovió la edificación de la Capilla Panteón, también obra de Martorell, que con su exuberancia arquitectónica servía como mausoleo familiar y símbolo de devoción. En Barcelona, su presencia se manifestaba en las juntas directivas de las principales entidades económicas y en su patrocinio de obras benéficas, como el Seminario Pontificio de Comillas, fundado para la formación de sacerdotes y que contaba con el apoyo personal del Papa León XIII. Este mecenazgo religioso reforzaba su imagen de hombre de fe y protector de las tradiciones católicas, un valor fundamental en la España de la época. Las crónicas de sociedad narraban con detalle las recepciones organizadas por la familia López en sus distintas residencias. Eran eventos en los que se mezclaban aristócratas, ministros, industriales y diplomáticos. La música de cámara, los banquetes servidos en vajillas de porcelana fina y las conversaciones en salones iluminados por lámparas de gas creaban un ambiente de lujo contenido, pero innegable. Era la puesta en escena perfecta de un poder que se ejercía tanto en los salones como en los despachos. Durante la década de 1880, el Marquesado de Comillas vivió su época dorada. La combinación de transporte marítimo, inversiones estratégicas y proximidad a la corona consolidó una red de influencia que trascendía las fronteras españolas. Incluso en París y Londres, centros financieros internacionales, el nombre de Antonio López y López era reconocido como sinónimo de solvencia y visión empresarial. Sin embargo, detrás de la fachada impecable, comenzaban a percibirse fisuras. El clima político en Cuba se tornaba inestable con la reactivación de los movimientos independentistas y el comercio transatlántico enfrentaba nuevos competidores internacionales. La dependencia de contratos estatales, tan lucrativa hasta entonces, podía convertirse en un riesgo si las alianzas políticas cambiaban o si el equilibrio colonial se rompía. Pero en ese momento de esplendor, pocos podían imaginar que la misma red de intereses que había llevado al marquesado a la cima también sería el escenario de las tensiones que, con el tiempo, amenazarían su estabilidad. En los salones dorados del Palacio de Sobrellano, mientras la orquesta interpretaba valses vieneses y los invitados brindaban con champán francés, quedaba flotando una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde podía llegar el poder de un hombre cuya fortuna estaba atada al destino incierto de un imperio? Bajo la superficie pulida de la vida aristocrática del Marquesado de Comillas, las corrientes subterráneas de tensión nunca dejaron de fluir. Mientras en las páginas de la prensa de sociedad se hablaba de donaciones, recepciones y obras filantrópicas, en otros círculos, más discretos y menos complacientes, se susurraba acerca del origen real de la fortuna de Antonio López y López y de las prácticas que la habían consolidado. Uno de los puntos más controvertidos se remontaba a sus años en Cuba. Diversos testimonios y documentos de la época señalaban que parte de su riqueza inicial provenía de actividades relacionadas indirectamente con el comercio de esclavos, especialmente durante la década de 1840, cuando la trata, aunque oficialmente ilegal en el Imperio Español, persistía de manera encubierta. Aunque López nunca fue condenado ni formalmente acusado por estos hechos, la mera sospecha proyectaba una sombra incómoda sobre su imagen de empresario ejemplar. En la España peninsular, su creciente poder económico y su proximidad a la corona le granjearon enemigos entre otros industriales
y miembros de la nobleza tradicional, quienes veían en él a un advenedizo que, en pocas décadas, había escalado posiciones que a ellos les había costado generaciones. Las acusaciones de prácticas monopolísticas, favoritismo en la adjudicación de contratos públicos y sobornos a funcionarios circulaban con insistencia, alimentadas por rivales deseosos de debilitar su posición. La situación se volvió más delicada con el estallido de la Guerra de Independencia cubana en 1895, conflicto que golpeó directamente las líneas comerciales y las inversiones coloniales de la Compañía Transatlántica. Aunque Antonio López había fallecido en 1883, su legado empresarial quedó en manos de sus herederos, quienes tuvieron que enfrentar un panorama cada vez más hostil. El vínculo del marquesado con la economía colonial, antes motivo de orgullo, pasó a ser visto por algunos sectores como símbolo de un sistema caduco y opresivo. A nivel personal, también surgieron tensiones. La segunda generación de la familia, nacida y educada en un ambiente de privilegio, no siempre compartía la visión pragmática y austera de su fundador. El gasto ostentoso en propiedades, joyas y viajes al extranjero, junto con inversiones de alto riesgo, comenzó a erosionar parte del capital acumulado. Algunos miembros de la familia protagonizaron disputas internas por el control de las empresas y de la herencia, conflictos que en ocasiones llegaron a los tribunales. En paralelo, el clima político en España se deterioraba. La pérdida de las últimas colonias en 1898 no solo supuso un golpe moral para el país, sino que también desmanteló gran parte del entramado económico que sostenía la fortuna de familias como la de Comillas. Las rutas transatlánticas dejaron de ser monopolios lucrativos, y la competencia extranjera se intensificó en sectores como el transporte marítimo y el comercio internacional. En el ámbito social, la figura del marqués y de su familia comenzó a ser objeto de un escrutinio más crítico. En las primeras décadas del siglo XX, con la modernización política y cultural, surgieron voces que cuestionaban la legitimidad de fortunas construidas al amparo de privilegios coloniales y de relaciones opacas con el poder. La prensa, cada vez más libre y combativa, no dudaba en publicar reportajes que exploraban las contradicciones entre la filantropía pública y las prácticas privadas de las élites. La reputación del marquesado sufrió también por las tensiones con el movimiento obrero, especialmente en Barcelona, donde huelgas y protestas contra las condiciones laborales afectaban a empresas vinculadas directa o indirectamente con los intereses de la familia. Los líderes sindicales denunciaban que, mientras los obreros apenas sobrevivían, los salones de la aristocracia catalana rebosaban de lujos. Así, la imagen que durante años se había forjado cuidadosamente, la del empresario patriota, devoto y benefactor, empezó a resquebrajarse. No era un derrumbe súbito, sino una erosión constante, alimentada por la combinación de cambios políticos, crisis económicas y disputas internas. En los pasillos silenciosos del Palacio de Sobrellano, bajo techos artesonados y vitrales que filtraban una luz melancólica, los herederos del primer marqués se enfrentaban a una pregunta incómoda: ¿cómo proteger un legado cuya base estaba anclada en un mundo que estaba desapareciendo? El cambio de siglo trajo consigo un nuevo amanecer para España, pero para el marquesado de Comillas ese amanecer fue gris, cargado de presagios. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, el llamado desastre del 98, no solo fue una herida en el orgullo nacional, supuso el derrumbe del entramado comercial sobre el que se había construido gran parte de la fortuna familiar.
Las rutas marítimas que antes habían sido monopolios lucrativos dejaron de serlo. La Compañía Transatlántica Española, privada de gran parte de sus contratos con el Estado y enfrentada a la competencia de navieras extranjeras, vio caer sus ingresos drásticamente. Los barcos, que antaño zarpaban cargados de mercancías coloniales, comenzaron a navegar con bodegas semivacías. Las subvenciones gubernamentales, vitales para el mantenimiento de la flota, se redujeron en un contexto de crisis financiera generalizada. En el plano interno, las disputas familiares se intensificaron. Los herederos del primer marqués, acostumbrados a un ritmo de vida marcado por la abundancia, se encontraron ante la necesidad de tomar decisiones difíciles: vender propiedades, recortar gastos, desprenderse de activos estratégicos. Las discusiones sobre quién debía controlar los restos del imperio empresarial se convirtieron en batallas abiertas, algunas de ellas ventiladas en la prensa, dañando aún más la imagen pública del marquesado. La Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, ofreció un breve respiro. La neutralidad de España permitió que ciertas navieras se beneficiaran del transporte de mercancías hacia países en conflicto. Sin embargo, este auge fue efímero. Al final de la contienda, la crisis de posguerra, la inflación y la caída de la demanda volvieron a golpear a la Compañía Transatlántica y a las demás inversiones familiares. La década de 1920 trajo consigo nuevos desafíos. El auge del transporte aéreo y la modernización de otras navieras europeas desplazaron aún más a la empresa de comillas. En el ámbito político, la dictadura de Primo de Rivera intentó reorganizar la economía española, pero sus medidas no fueron suficientes para rescatar a compañías debilitadas por décadas de dependencia de contratos estatales y redes coloniales que ya no existían. En 1931, con la proclamación de la Segunda República, el contexto se tornó abiertamente hostil para las viejas élites aristocráticas. Los títulos nobiliarios perdieron parte de su prestigio y las políticas reformistas afectaron la base patrimonial de muchas familias. La inestabilidad política, unida a la polarización social, hizo que las propiedades rurales y urbanas de la familia se vieran amenazadas por ocupaciones y expropiaciones. La Guerra Civil Española, 1936. 1939 fue el golpe más duro. Las residencias en Comillas y Barcelona sufrieron saqueos y daños. Parte del patrimonio artístico se perdió o dispersó. La empresa naviera, ya en una situación precaria, quedó prácticamente paralizada. Tras la victoria franquista, algunos miembros de la familia intentaron recomponer el legado, pero el contexto internacional y el aislamiento económico de la posguerra dificultaban cualquier recuperación real. Durante la segunda mitad del siglo XX, el marquesado sobrevivió más como un título honorífico que como un centro de poder económico. Las propiedades se redujeron, las inversiones estratégicas desaparecieron, y la Compañía Transatlántica Española, antaño orgullo del imperio marítimo, pasó por procesos de reconversión y finalmente dejó de ser un actor relevante en el comercio internacional. En Comillas, el Palacio de Sobrellano y la Capilla Panteón, testigos mudos de una época de esplendor, permanecieron como símbolos nostálgicos de un pasado que ya no volvería. Los visitantes podían admirar sus salones y vitrales, pero detrás de la belleza arquitectónica quedaba el eco de banquetes, reuniones políticas y decisiones que habían marcado el destino no solo de una familia, sino de un país. El declive del marquesado de Comillas no fue una caída repentina, sino una lenta desintegración,
marcada por el fin de un modelo económico basado en el comercio colonial, las luchas internas y los cambios irreversibles del siglo XX. Lo que una vez fue un imperio marítimo y político quedó reducido a un capítulo en los libros de historia y a un par de monumentos que, bajo la luz cambiante del Cantábrico, parecen recordar que toda grandeza es, al final, efímera. ¿Es posible preservar el poder cuando las mareas de la historia cambian de rumbo sin aviso? Hoy, el nombre del marquesado de Comillas ya no evoca la imagen de un imperio comercial que unía continentes ni de una familia influyente en los pasillos del poder. Sin embargo, sus huellas permanecen grabadas en la piedra, en la memoria histórica y en el tejido cultural de España. En la villa cántabra de Comillas, el Palacio de Sobrellano y la Capilla Panteón se alzan como testimonios arquitectónicos de una época dorada. Restaurados y abiertos al público, estos edificios permiten al visitante caminar por los mismos salones que acogieron reyes, diplomáticos y magnates de la industria. Las vidrieras de la capilla, bañadas por la luz atlántica, siguen proyectando los tonos cálidos que un día acompañaron misas solemnes y despedidas familiares. El Seminario Pontificio, fundado por Antonio López y López y elevado con el apoyo del Papa León XIII, continúa como símbolo de su compromiso con la Iglesia, aunque su función original haya cambiado con el tiempo. Este complejo no solo formó a generaciones de clérigos, sino que también transformó el paisaje urbano de Comillas, convirtiendo una villa marinera en un centro cultural y educativo de relevancia. En Barcelona y Madrid, la huella de la familia se dispersa en archivos, placas conmemorativas y colecciones de arte que alguna vez adornaron sus residencias. La Compañía Transatlántica Española, aunque reducida y transformada, figura en la historia del transporte marítimo como uno de los pilares que conectaron España con sus colonias hasta el final del siglo XIX. Sin embargo, el legado del marquesado no está exento de debate. Las investigaciones históricas recientes han arrojado luz sobre los aspectos más oscuros de su fortuna, especialmente las conexiones indirectas con la trata de esclavos en Cuba y las ventajas obtenidas gracias a relaciones privilegiadas con la monarquía y el aparato estatal. Este contraste entre filantropía y controversia refleja la complejidad de muchas fortunas decimonónicas, nacidas en un contexto de desigualdad estructural y de imperios coloniales en declive. Aún así, la figura de Antonio López y López sigue generando interés. Para algunos, es un ejemplo de visión empresarial, determinación y capacidad para aprovechar las oportunidades que ofrece un mundo en transformación. Para otros, es el símbolo de un sistema en el que la prosperidad de unos pocos dependía de la explotación de muchos. El marquesado, como tantos otros linajes europeos, enseña que el poder económico y político rara vez es inmune a los vaivenes de la historia. Guerras, cambios de régimen, transformaciones tecnológicas y sociales pueden desmantelar en pocas décadas lo que llevó generaciones construir, pero también muestra que la influencia puede sobrevivir más allá de la riqueza material, en forma de arquitectura, instituciones y relatos que alimentan la memoria colectiva. Caminar hoy por los jardines del Palacio de Sobrellano, escuchar el murmullo del viento entre las esculturas y contemplar el mar desde sus terrazas, es un ejercicio de historia viva. Cada piedra, cada detalle ornamentado recuerda que hubo un tiempo en que un hombre nacido en una aldea cantábrica llegó a codearse con monarcas y a dirigir rutas marítimas que unían dos hemisferios. Y también recuerda que como las mareas que suben y bajan sin cesar, la fortuna humana es cambiante, inestable y siempre sujeta a fuerzas más grandes que cualquier ambición individual. En última instancia,
El Marquesado de Comillas nos deja una lección tan vigente hoy como en el siglo XIX, que el verdadero legado de una familia no se mide solo en títulos o propiedades, sino en la huella que deja en la historia, para bien o para mal.